Buenas tardes, jóvenes. Nosotros, soy Leonardo Rafael Guerrero Aguilera y voy a ser su docente de bioquímica. Vamos a, como ya vimos en las reglas, en el reglamento interno, pues vamos a tener algunas cuestiones aquí como este tipo de videos, en lo que vemos cómo va trabajando, cómo se va acomodando todo para ver si podemos pasar al Classroom, al Meet, pero por lo pronto ahorita vamos a seguirle con esto. ¿Sale? Eh, bueno, yo les voy a dar varias materias, ya saben, una de ellas es bioquímica. Y bueno, pues vamos a tener que tener muy buena actitud. Sabemos que es un semestre bastante atípico, raro. Si el semestre pasado estuvo raro, este va a estar eh, peor, ¿verdad? Pero bueno, hay que adaptarnos a a las nuevas normalidades. Y bueno, vamos a continuar con esto, ¿sale? Eh, Ustedes eligieron un bachillerato que es de por sí ya difícil. Ustedes saben que es difícil poder accesar a las carreras de ciencias de la salud, pero este nada es imposible. Yo creo que a los compañeros del semestre pasado les fue relativamente bien. Y bueno, pues echándole ganas, no le veo el problema. ¿Sale? Vamos a poner de nuestra parte. Bueno, el propósito de bioquímica es relacionar los conocimientos adquiridos en fases previas con materias previas, como por ejemplo la biología, las ciencias experimentales, incluso podemos decir que la química y algunas otras materias, ¿sale? La física, etcétera. Debemos de tener un manejo y comprensión conceptual de las moléculas que forman a los seres vivos, porque al final de cuentas eso es la bioquímica. La química que forma los seres vivos, ¿sí? Hay que comprender que no solamente forman los cuerpos de los seres vivos, sino que también tienen varias funciones, ¿sale? Bueno, aquí tenemos que la bioquímica se conoce desde la prehistoria, no con este nombre obviamente, pero se conoce porque para hacer pan el proceso se tiene que hacer con levadura, ¿sí? Y la levadura, a final de cuentas, es un proceso químico. La fermentación de los quesos, del yogur, de la cerveza, todo es un proceso bioquímico, ¿sí? En épocas recientes, bueno, esto es en el pasado, pero en épocas recientes ha contribuido al avance de la medicina, de la genética y de la biología, ¿sí? Actualmente se desarrolla en laboratorios y en procesos de investigación moderna. Sí, nosotros, pues para verlo de simplemente las pruebas de ADN, pues tienen que conocerse bioquímicamente de qué están compuestas, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, tenemos que el 95% de la materia viviente son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Eso es lo que nos conforma en un 95%, ¿sí? Esas moléculas bioquímicas. Bueno, pero nos vamos un poquito más para atrás para conocer qué es lo que ha pasado con esta bioquímica. Fíjense, al principio del tiempo solamente existían litio y el helio. Y bueno, obviamente el hidrógeno. El hidrógeno es lo que más hay en el universo, ¿verdad? Por eso es el número uno, porque es el más común, ¿de acuerdo? Incluso vean lo que dice aquí la diapositiva, dice 93 de cada 100 moléculas eran hidrógenos y más o menos son de la misma proporción actualmente, ¿sí? No existía nada más. Y se fijan, no es casualidad, este es el 1, este es el 2 y este es el 3 en la tabla periódica. Esto era lo que existía al inicio del universo, ¿verdad? ¿Quién estaba ahí para presenciarlo? Pues nadie, ¿verdad? Pero lo podemos saber porque estos son los que más se presentan en la naturaleza. Entonces, si nos vamos a una lógica, ¿verdad? Pues esto es lo que más hay, ¿sale? Bueno, ¿cómo se originaron los demás elementos? Ustedes dirán, pues si nada más había esos tres, ¿cómo se originaron los otros? Bueno, existían grandes nubes de polvo estelar,
que les llamamos nebulosas, ¿sí? Que estaban conviviendo a grandes temperaturas y a grandes presiones, ¿sí? Entonces, al haber grandes temperaturas y grandes presiones, se generó una gran cantidad de energía en forma de luz. Es decir, había tanta presión que empezaron como a explotar. Y al explotarlo, los protones, que ustedes saben que está constituido el átomo de electrones, protones y neutrones. Sus protones, que es su masa, o sea, su núcleo, comenzaron a fusionarse. Bueno, aquí hay dos palabritas. Fusión, que significa juntarse, ¿verdad? Y fisión, que significa partirse, ¿sí? Bueno, entonces se dio la fusión de los protones. Y entonces, H más H, si se fijan, este es el 1 y este es, da el helio. Este es el 2, perdón, este es 2 y 2 y da el número 4 que es el berilio, ¿sí? Y el berilio con el helio da el carbono, ¿sí? Y todos, así vamos a ir viendo ya, ustedes han visto que hay del 1 a... ¿Cuántos son los de la tabla periódica? Bueno, son varios, son alrededor de 116, me parece. Pero bueno, en algunas tablas periódicas van cambiando. Así se fueron dando. Esto se dio durante millones de años, ¿sí? Con el mencionado Big Bang que ustedes han de haber escuchado, ¿verdad? La que en español es la gran explosión, ¿verdad? Que generó todos los planetas y todo lo que conocemos en el universo, ¿sí? Las lunas, etcétera, las estrellas, etcétera. De aquí surgieron los diferentes elementos en pequeñas cantidades, o sea, de aquí fue donde aparecieron todos los demás elementos que nos conforman a nosotros también. Nosotros somos parte del universo y por lo tanto tenemos elementos que tienen las estrellas, que tienen los planetas, etcétera, ¿sí? Bueno, estas fueron arrojadas por los vientos solares a toda la galaxia y los diferentes planetas, perdón, hasta tener la distribución actual, ¿sí? Así como lo tenemos, por lo menos en nuestro sistema solar, que está el Sol y que tenemos 9, últimamente ya dicen que son 8 planetas, ¿verdad? Que están girando alrededor de un único Sol que tenemos, porque hay galaxias que tienen varios soles y que tienen varios planetas más, ¿sí? Bueno, de aquí saltamos a que todo esto que se tenía en el universo es de lo que estamos conformados nosotros y es de lo que está conformado también nuestros alimentos y es de lo que está conformado también nuestras células. Por eso nos habla aquí de pasar del universo a la composición química de las células y de los alimentos. Los alimentos provienen de organismos celulares de diferentes especies. Nosotros sabemos que comemos vaca, cerdo, pescado, etc. Todo viene de diferentes especies, ¿sí? En ellos existen compuestos que forman a los seres vivos, obviamente, ¿verdad? Por eso buscamos comérnoslos, porque están llenando los vacíos que nos faltan a nosotros, nuestros vacíos de nutrientes, ¿sí? Como son vitaminas y minerales. Por esto es importante conocer la composición química de los alimentos. ¿Por qué? Pues para saber qué es lo que nosotros necesitamos para estar saludables. Entonces, estas moléculas esenciales, ¿para qué sirven? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Sirven para darnos energía. ¿Energía para qué? Para realizar nuestras actividades. Todas. Desplazarnos, pensar, comer, ¿sí? Absolutamente todo. Pasar nuestra generación o pasar nuestros genes de una generación a otra, es decir, tener hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, alimentos se ingieren, ¿sí? Luego se degradan. Este es el proceso, ¿verdad? Se transforman en tejidos. Es decir, todos los alimentos que nosotros ingerimos los degradamos porque nos sirven para transformarlos en nuevos tejidos para nosotros. Músculo, hueso,
pelo, etcétera, todo lo que se puedan imaginar. A partir de ello se forma un organismo, ¿verdad? Material estructural para un organismo. Es decir, nos mantiene, ¿sí? Esos alimentos. Por eso si alguien no come, muere por inanición, así se le llama, ¿verdad? Por no haber comido. Ok. Por ejemplo, las proteínas, que nosotros las conocemos muy bien, están hechas de algo que se llama aminoácidos, que veremos en otra unidad. Los carbohidratos, ¿verdad? Están hechos de glucosa. Y hay diferentes tipos, bueno, se llaman azúcares. Hay diferentes tipos, almidón, sacarosa, maltosa y glucógena. En su momento lo veremos, ¿sí? También están los lípidos, ¿verdad? Que están hechos de ácidos grasos, etcétera, ¿sí? Bueno, esto tiene mucha importancia porque aquí vamos a hablar un poquito del metabolismo, ¿sí? Este cuadrito es el metabolismo, pero lo vamos a explicar de otra manera, ¿sí? Bueno, el metabolismo nos dice que permite a los seres vivos procesar sus alimentos, ¿sí? Para obtener nutrientes, utilizando una cantidad de estos nutrientes y almacenando el resto para usarlo cuando se efectúen sus funciones. Es decir, hay una parte de, de los nutrientes que utilizamos de inmediato para hacer nuestras actividades y otra que se almacena. Cuando almacenamos mucho, pues viene la obesidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, lo definiríamos como sigue el metabolismo. Este es el concepto central. Es el cúmulo de reacciones bioquímicas en la unidad fundamental de un ser vivo que se llama célula. Cúmulo quiere decir todas. Son todas las reacciones bioquímicas que se dan en un ser vivo, ¿sí? Y el metabolismo se divide en dos procesos fundamentales. El primero se llama catabolismo, ¿sí? Que es cuando se transforman las sustancias de complejas a sencillas, ¿de acuerdo? Aquí está incorrecto, pero degrada moléculas complejas a sencillas para obtener materias primas disponibles, obtener moléculas que necesitan para determinada función. Proporciona energía química para realizar actividades. Bueno, les platico cómo. Aquí este parrafito no le dan mucho caso, es a partir de aquí, ¿sale? Imagínense que yo creo que, bueno, pero creo que tiene su puesto por ahí en la tardecita. Pero imagínense que ustedes extrañan mucho las hamburguesas del Tatú, ¿verdad? Una hamburguesa es una molécula, vamos a decirlo así, es una molécula compleja o es un alimento complejo, ¿sí? Que el catabolismo lo va a degradar en sencillo. ¿Cómo lo va a degradar en sencillo? Bueno, pues primero masticando, ¿verdad? Con nuestros dientes, con nuestras muelas, por eso se llaman molares, porque muelen. Y luego las va a pasar al esófago, llegan al estómago, en el estómago las deshace y por eso se vuelven sencillas, ¿de acuerdo? Y entonces ya en el intestino se absorben, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí donde se absorben se van distribuyendo a las demás células del cuerpo para tener energía y función, ¿de acuerdo? Ok, y el otro es el anabolismo. El anabolismo es una síntesis en biología, fíjense, en literatura y redacción síntesis es un resumen, pero en biología síntesis es fabricación, eso quiere decir. Una síntesis de compuestos sencillos para formar compuestos complejos. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya tenemos en el intestino esos complejos, estos compuestos sencillos que venían de la hamburguesa y que nos va a ayudar a formar compuestos complejos, como cuáles. Ya les dije hace rato, hueso, pelo, músculo, etcétera, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Ok, las vías catabólicas, que es el deshacer, ¿verdad? Acuérdense, es de complejo a sencillo y este es de sencillo a complejo, ¿sí? Se interconectan en un ciclo según la necesidad celular. Estos ciclos se realizan desde el nivel bacteriano más sencillo hasta los animales más complejos, es decir, desde las bacterias hasta nosotros, que somos
animales complejos o seres vivos complejos, todos hacemos metabolismo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué es importante esto del metabolismo? Es importante porque a final de cuentas tiene que ver con la nutrición de nosotros, que es la ciencia encargada del estudio del mantenimiento del equilibrio del organismo a nivel molecular y macrosistémico. Macro, lo que se puede ver; micro, lo que no se puede ver, entre ellos lo molecular. Garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen. Recuerden que fisiología quiere decir la función de los seres vivos. Entonces, una buena nutrición garantiza que todo funcione bien. Logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. Eso es una de las metas de la nutrición. Que funcionemos bien, que tengamos buena salud y que prevengamos enfermedades. ¿Sí? Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que necesita uno para estar sano. Aquí como estos muchachotes, mira. Y conforman la resistencia a agresiones y a enfermedades. Si uno está malnutrido, es decir, fíjense, porque esto es interesante. Bueno, lo veremos más adelante, pero malnutrido quiere decir o que comemos muy poco o comemos mucho. ¿Sí? Si uno está malnutrido, se enferma. ¿Sí? Estos elementos nos proporcionan sustancias indispensables para conservar la salud. ¿Sí? Bueno. Y entonces, yo les quiero pedir una tarea. La tarea va a consistir en que ustedes me van a traer los bioelementos que forman a los seres vivos. Hay 3 tipos de bioelementos: los primarios, los secundarios y los elementos traza. Quiero que me los traigan. Ya sabemos, hemos dicho que en la libretita y que es una regla que todos deben de tener imágenes. Ustedes ya lo saben, ya eso lo platiqué con ustedes cuando los vi en biología, cuando los vi en ciencias experimentales. Todas las tareas tienen que tener una imagen. Y por favor oriéntenme a los muchachos que yo no les di clases en ese aspecto. ¿Sale? Obviamente tomarían una foto de su libreta, una foto con que tenga su imagen, etcétera, y así eso es lo equivalente al sello, ¿verdad? El que yo lo tenga ahí registrado. Esas serían las tareas. Es una sola tarea: elementos primarios, secundarios y elementos traza, o que van a venir siendo terciarios, ¿de acuerdo? Ok, quiero que me traigan cuáles son esos elementos, ¿sí? Y luego ya en clase, bueno, quiero que me traigan para qué sirven y ya los estaremos viendo poco a poco en la clase. ¿Sale? Muy bien, que tengan buen día, un excelente día, y hasta aquí se termina la clase de bioquímica.